No recuerdo cómo sucedió, no recuerdo cuándo fue, no recuerdo el día ni la hora, solo sé que sucedió. Solo recuerdo despertar una mañana y ya no estaba. No habían rastros, no habían señales, no había una carta, solamente se fue. Trato de recordar el día en el que sucedió y sinceramente no lo recuerdo. Solamente recuerdo el vacío, el hueco que se dejó en mi corazón. No volvimos a saber más de él hasta algunos 5 años después. Habían pasado los años, ya yo era un adolescente cuando le volví a ver y ya las cosas no eran igual. La imagen que se había quedado en mí acerca de él ya no era la misma. No era la imagen que yo tenía cuando era un niño, no era el héroe, no era la persona que yo admiraba, no era esa persona a la que yo aspiraba a llegar a ser. Solamente ahora era un desconocido, o quizás esa persona en la que miraba y recordaba y me decía: no quiero ser como él. Me convertí con 15 años de edad y cuando comencé en los caminos del Señor se hablaba acerca del perdón. Se hablaba acerca de 70 veces 7, le decía Jesús a sus discípulos, cuántas veces se debe perdonar. Y a mis 17 años comencé a predicar. Y a mis 17 años hablaba del perdón, hablaba de la restauración, hablaba de la gracia, hablaba de la misericordia. Pero cuando llegaba el tema de perdonar a mi papá, esa era la área que yo no quería. No quería que tocaran, no quería que la miraran, no quería que escarbaran un poquitito y que la pudiesen estudiar o escudriñar un poco. Esa era la área en la que no quería que nadie metiera la mano. Pero el Señor sabía que si no se trabajaba con esa área, no había manera en la que yo podría sanar y mucho menos ser efectivo en aquello para lo que me estaba llamando. 17 años tenía cuando comencé a predicar y no fue hasta que tenía 19 años, 2 años ya de predicar, en el que el Señor hace un alto a mi vida. Yo llevaba 2 años predicando, 2 años que viajaba, 2 años que anunciaba a Jesucristo, 2 años en los que me había expuesto a la gente, a las masas, a las multitudes, había predicado y ministrado frente a cientos de personas, pero Dios me hace parar en seco y me dice: no puedes continuar hasta que no perdones, no puedes sanar hasta que no perdones. 19 años de edad me enteré donde mi papá vivía, en el estado de Pensilvania, en Filadelfia. 2 de mis hermanos, mi hermano mayor y mi hermano menor, habían viajado de Massachusetts, que era donde vivíamos en aquel entonces, a Filadelfia a visitar a mi papá. Yo me había quedado, ya que yo tenía una agenda ministerial, ya tenía 19 años de edad y ya estaba predicando, ya tenía una agenda, ya ministraba, ya salía, compartía la palabra y de momento recuerdo que el Señor me habla y toda mi agenda se fue en cero. Se paralizó todo, se cancelaron las invitaciones, no había culto, no había campaña, no había actividades. Todo se detuvo de momento porque el Señor me está diciendo: necesitas detenerte, detente, porque hay algo que tú necesitas trabajar. Y le pregunto a Dios: ¿pero qué, Señor? Si estoy tan ocupado trabajando para ti que se me había olvidado trabajar con Él. Me había envuelto tanto trabajando para Dios que ya no trabajaba con Dios. Y Dios me dice: detente, porque hay una área en tu vida que necesita ser resuelta. Y me entero de donde vive mi papá, mis hermanos están allá, y separo el espacio en mi agenda, cancelo todo, hago un alto a las cosas y viajo a Pensilvania. Cuando viajo, estoy 4 semanas, casi un mes, con mi papá. Recuerdo que viajé en carro, poco más de 8 horas en carro, y llegué, y cuando llegué me encuentro con mi hermano menor. Mi hermano mayor estaba trabajando, pero cuando llego mi papá no estaba. Me escondo en la casa a hacer un tipo de sorpresa. Me ve, nos encontramos, nos abrazamos y comienzan a llegar los recuerdos. Comienzan a llegar esos recuerdos en los que salgo de la oficina del médico
del ortopeda preguntándome por qué papi no está aquí. Llegan esos recuerdos en los que hay graduaciones, hay días de logro, hay premios que se me entregan, reconocimientos que me hacen y solamente está mami conmigo. Comienzan a llegar esos recuerdos que durante las noches y las madrugadas me atormentaban. Tu papá se fue. ¿Y cómo perdonarlo? ¿Cómo perdonar a un hombre que abandona a sus 5 hijos, que abandona a su esposa? ¿Cómo perdonar a aquel que causó tanto dolor en mi vida? Lo tengo de frente. Han pasado los años. 9 años tenía cuando se fue. 19 años ahora tengo cuando me lo encuentro. Y ahora tengo que enfrentar y confrontar la realidad que tengo. ¿Cómo puedo ser ministro? ¿Cómo puedo predicar si no perdono? ¿Cómo puedo hablar del perdón, de la restauración, si yo no puedo perdonar a mi ofensor? Soy el ofendido, soy el herido. Deberían acercarse y pedirme perdón a mí, pero ahora yo tengo que tomar la decisión de perdonar, de ofrecer perdón, aun cuando no han ofrecido disculpas hacia mi persona. Estuve este mes compartiendo con él, cuando recuerdo que ya necesitaba regresar a mi casa, necesitaba volver, había unos compromisos que necesitaba atender. Y la madrugada que me tocó regresar a casa nunca se me olvida. Porque recuerdo que a las 3 de la mañana estoy despierto, estoy preparando mi maleta, estoy preparando mi mochila, tomo y agarro mis cosas, me despido de mis hermanos y bajo del edificio de apartamentos donde vivía mi papá. Y estoy en el downtown de Filadelfia, estoy frente a donde pasaban los trenes, está el puente delante de mí y estoy esperando el carro que me buscaría para llevarme de regreso a casa. Cuando estoy parado allá afuera solo, a mitad de invierno, la temperatura estaba bien fría, estoy con un abrigo grande, con mi ropa, mi mochila, mi maleta, solo, y de momento escucho la puerta detrás de mí que se abre. Recuerdo que me volteé y cuando miro, era mi papá. Recuerdo que papi se paró a mi lado derecho y por el tiempo que estuvimos allí parados, esperando a que llegaran a buscarme, me pareció una eternidad, porque se supone que a las 3 me buscaran y a las 5 de la mañana fue que llegaron a buscarme. 2 horas estuve parado afuera y entiendo ahora que fue Dios el que detuvo y atrasó las cosas para que en esas 2 horas que me parecieron una eternidad, yo resolviera lo que tenía que resolver. Recuerdo que mi papá está parado a mi lado derecho y comienza a hacerme sin número de preguntas y a contarme cosas y a decirme cosas y a preguntarme. Y durante el tiempo en que él me está hablando, yo estoy tratando de no crear conversación con él. Yo quiero que él se entere que yo no quiero hablar con él. Quiero que se entere que no hay palabra que yo le quiero dirigir. Estoy haciendo y guardando silencio. Cuando de momento, a mitad de la oscuridad de aquella madrugada, comienzo a ver aquellas luces que comienzan a alumbrarse. Cuando miro, me doy cuenta de que es el carro que llega a buscarme. Luego acercándose, comienzo a escuchar el sonido de los discos de freno que están chillando, están haciendo ruido cuando se para de mí delante el carro. Me incliné, agarré mis cosas, le dije: papi, me voy, que Dios te cuide, que Dios te guarde, gracias por el tiempo acá que me diste. Me despedí y comencé a caminar hacia el carro. Era un trayecto muy corto, no era mucha la distancia, pero me pareció que caminaba kilómetros hasta donde estaba aquel carro. Todo lo que pasaba por mi mente era el culpable me dejó, me abandonó. Cuando más lo necesité no estaba. Cuando lloraba en las noches por el dolor en mis huesos, él no estaba. Cuando los médicos me decían que la condición empeoraba, él no estaba. Cuando llegaron los días de graduación, él no estaba. Cuando me hicieron reconocimientos, él no estaba. Todo está pasando por mi mente mientras voy caminando hacia el carro. Cuando de momento sentí que me agarraron por detrás y cuando me volteo, es mi papá que me abrazó. Recuerdo que me abrazó y mientras me está abrazando, lo único que me está diciendo es: Michael,
perdóname, por favor, perdóname por haberte dejado, perdóname por haberlo abandonado, perdóname por haberte dejado cuando me necesitaste, perdóname porque no estuve cuando me necesitaste. Yo sé que se te hizo difícil, sé que se te fue duro, pero Michael, yo necesito que me perdones. Y mi papá, recuerdo que lloraba como un niño mientras me pedía que le perdonara, y mientras él lloraba y me pedía perdón, lo único que yo me decía es que él no merece que yo lo perdone. Él no merece el perdón, él no merece que yo lo perdone porque se fue, él no merece que yo le perdone porque yo sufrí, él no merece que yo lo perdone porque yo lo necesité, él no merece que yo lo perdone porque yo grité y necesitaba a alguien que me ayudara y él no estuvo allí. Y mientras él lloraba sobre mi hombro y me pedía perdón, lo único que yo me decía es, él no lo merece. Pero en medio de su llanto, en medio de su súplica de perdón, recuerdo que me comenzó a decir, cuando la gente me pregunta por mis hijos y me preguntan por ti, me siento orgulloso, me enorgullece poder decir que mi hijo es un ministro, que mi hijo no salió como su padre, que mi hijo no tomó los malos pasos que yo tomé, que mi hijo no tomó las malas decisiones que yo tomé. Y mientras mi papá me decía aquello, recuerdo sentir algo dentro de mí que comenzó a romperse. Yo creo que todo deseo de todo hijo es sentir que su padre se siente orgulloso de él, que su padre le pueda reconocer. Fueron tantos los años en los que hubo un vacío, un hueco en mí. ¿Cómo perdonar a quien me ofende? ¿Cómo perdonar a quien me abandona? ¿Cómo perdonar a quien deja un vacío en mí? Él lloraba y todo está pasando por mi mente. Y recuerdo que las únicas palabras que pudieron expresar mis labios fueron, papi, yo te perdono. Y recuerdo que cuando pude soltar aquella sentencia, aquella frase, aquellas palabras, aquellas 3 palabras salieron de mis labios, fue como si se rompiera dentro de mí un corazón que se había convertido en piedra. Fue como si las cadenas que mantenían atada mi felicidad fueron desprendidas. Fue como si de momento todo el rencor, todo el odio, todo el resentimiento, todos los malos pensamientos y sentimientos que habían en mí, de momento fueron rotos, se convirtieron en polvo, se esfumaron delante de mis ojos, y lo único que mis labios volvían a expresar una y otra vez era, papi, yo te perdono. Recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas, mis mejillas se empaparon mientras mis labios se expresaban, papi, yo te perdono, yo te perdono. Y en aquella madrugada, mientras decía te perdono, mi corazón comenzó a ser restaurado, mi corazón comenzó a ser hecho nuevo. Lo que a lo largo de los años había formado quizás como un caparazón que encerraba y guardaba todos los buenos pensamientos y sentimientos, todo lo que lo guardaba y lo mantenía oculto sin que la luz le pudiese resplandecer, en un instante se desapareció, en un instante se fue. Yo sé que hay mucha gente que puede pensar y que puede decir que cuando Cristo llega, Él quita, Él borra y Él arranca y Él saca y todo es hecho nuevo, y amén, lo creo. Pero hay cosas que el Señor no va a sacar. Hay cosas que el Señor no va a desprender de tu corazón. Hay cosas que el Señor no va a arrancar, no va a desarraigar. Hay cosas que el Señor no va a sacar de tu vida, porque te tocará a ti entregarlo. Entiéndelo bien, hay cosas que Dios mueve, Dios quita, Dios arranca, pero hay otras cosas que te van a tocar a ti. Hay cosas que tú vas a tener que soltar, hay cosas que tú vas a tener que entregar, hay cosas a las que tú vas a tener que renunciar, y te invito a que hoy tú puedas perdonar. No sé quién te hirió, no sé quién te lastimó, no sé quién fue el causante de tus heridas y de lo que hoy puedes ver como cicatrices en tu cuerpo.
Pero ¿sabes qué? No puedes seguir viviendo infelizmente. No puedes seguir viviendo con tanto rencor y con tanto odio porque alguien te lastimó, alguien te dio, alguien en quien confiaste te dejó caer, te laceró y te lastimó. Tú no te lo mereces, tampoco lo merecen tus hijos, tampoco lo merece tu esposa, tu esposo, tampoco lo merece tu pareja. No merecen sufrir las consecuencias de una herida que alguien en tu ayer, en tu pasado te causó. Si hoy tú decides perdonar, se sana tu corazón, pero también ayudas a sanar a otros. ¿Sabes qué? El que tú decidas perdonar, no le estás diciendo a tu ofensor que él te ganó. Sencillamente le estás diciendo que tú decides ganar, que tú decides sanar, que tú decides continuar, que no vas a mantener tu felicidad atada a una cicatriz, a una herida o algo que alguien te haya hecho en tu pasado. Yo tenía 19 años, estoy por cumplir 29 años de edad, y en estos casi 10 años que han pasado, te puedo decir que he encontrado una felicidad que no se compara con otra cosa. Sí, el Señor llegó, sí, el Señor me restauró, sí, el Señor a mí me perdonó, el Señor sí me levantó, pero cuando yo decidí perdonar, cuando yo decidí entregar y soltar lo que tenía que entregar, la felicidad llegó por completa, la sanidad llegó por completa. Cuando tú perdones, te aseguro que las cosas comenzarán de nuevo.